pues buenos días a todos ustedes. Pues estamos ya en nuestro cuarto día de trabajos de la primera escuela seminario de verano de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, bajo los auspicios también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Posgrado de Estudios Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. En esta ocasión pues, vamos a tener la oportunidad de contar con la participación y la perspectiva que nos va a presentar la doctora Irma Méndez de Hoyos. La doctora Méndez de Hoyos pues, tiene una formación como politóloga y sobre todo de manera muy destacada. En la actualidad es la coordinadora académica de Flaxo México y a la par, ya que llevas casi 20 años, ¿verdad?, trabajando en Flaxo México. 14. Entonces, 14 años la doctora Irma Méndez trabajando allá. Ella tiene una formación de doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Essex, en Reino Unido, y desde luego pues, en los últimos años pues, sus temas de interés, sus temas de trabajo de manera muy puntual pues, han sido el estudio del financiamiento a los partidos políticos, ¿no? También se ha interesado mucho por estudiar los efectos de la transición política, la transición a la democracia y la construcción de los sistemas electorales y los sistemas de partidos, muy particularmente su tesis doctoral, que precisamente versa sobre ese tema, está asociada también con el estudio de la competitividad, y de hecho Irma pues, también ha sido muy acuciosa, muy interesada en desarrollar instrumentos de medición, acercamiento a dinámicas de aplicación empírica dentro de la disciplina y de manera muy particular pues, ha estudiado mucho la competitividad, ¿no?, del sistema electoral mexicano, ¿no? Entonces, de hecho, ella construyó un índice de competitividad que poco a poco ahí ya mucha gente lo va asimilando, lo va aplicando. Entonces, aquí en ese sentido pues, es una referencia importante dentro de lo que es su trabajo. Pero en el tiempo más reciente también pues, junto con Nicolás Loza, el doctor Nicolás Loza y otros colegas, muy particularmente en colaboración con el proyecto de calidad de la democracia que encabeza a nivel mundial la doctora Pippa Norris en Harvard y otros colegas que también están asociados a este macroproyecto. Pues en el caso de México, Irma pues, ha sido una de las principales impulsoras. De hecho, fundó una red de la calidad de estudios sobre la calidad de la democracia, que es una mega red bajo los auspicios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y pues digamos también es una entusiasta colega enfrascada también en mejorar la disciplina en los espacios de las asociaciones, de los ejercicios de representación gremial. Digamos, en eso hemos ido de la mano en varias luchas en ese sentido, pero pues, sin lugar a dudas creo que nos estamos beneficiando precisamente de alguien que pues, es una gran entusiasta, una gran colega, una gran amiga, y pues desde luego te agradezco muchísimo de lo personal, y desde luego Fernando, que estamos aquí en el ejercicio de esta escuela de verano, pues agradecerte la confianza y la oportunidad con la que nos estás haciendo el apoyo para poder estar en esta sesión, y pues desde luego pues, ustedes que nos están asistiendo y que nos están viendo por los medios audiovisuales pues puedan ustedes disfrutar del trabajo y de la expertise de la doctora Méndez de Hoyos, y que nos va a trabajar precisamente en esta sesión sobre pues, lo que ha venido ya avanzando y trabajando pues, en el tiempo reciente sobre cómo podemos testimoniar o no si hay avances o no en las democracias, etc. Y este tema entonces, pues, y cómo específicamente pues, los partidos políticos tienen algo o nada o mucho que decir al respecto. Pues, Irma, muchísimas gracias y pues, estamos aquí atentos para escuchar. Muchas batallas por medio. Me da mucho gusto estar con ustedes. Yo les voy a hacer. La verdad es que para mí fue un gran reto tratar de compactar, digamos, en una hora y media que
tenemos un tema tan amplio como el de calidad de la democracia y después hacer recomendaciones explícitas, digamos, para sus investigaciones, pero vamos a tratar de lograrlo, ¿no? A ver, yo quisiera dividir la exposición en tres. Lo primero es abordar, digamos, los grandes enfoques de la calidad de la democracia, de dónde surgieron, cuál es, digamos, cuál es la preocupación que hay detrás de la calidad de la democracia, cuándo podemos, digamos, hablar de calidad y después, digamos, hacer el salto a ya los estudios de calidad de la democracia y las elecciones en México, para que vean, digamos, a nivel subnacional qué estudios de la calidad de la democracia existen, que nos arrojan, porque realmente por todos los estudios que ustedes están haciendo son a partir de lo que ya hay. Es decir, que este es el punto de partida. No se trata de hacer lo mismo, ¿no? Se trata en el doctorado, particularmente, la idea de los estudios de doctorado es que hagan una aportación sustantiva a la disciplina en general y a la disciplina en el país. Entonces, la vara es alta, ¿no? Y después hablar, digamos, cómo pasamos de los enfoques y las teorías al problema de investigación y al diseño de investigación, ¿no? A ver, entonces, ¿qué les voy a presentar? Les voy a presentar primero, digamos, el enfoque de Leonardo Morlino, ¿no? Que es, digamos, quien desarrolla propiamente el enfoque de la calidad de la democracia. Nace con O'Donnell, pero lo desarrolla él. Después el enfoque de Levin y Molina, muy, digamos, a grandes rasgos. Después el de idea internacional, que es una herramienta, digamos, creo yo, bastante útil, que resume de alguna manera muchos debates y que nos proporciona datos bastante interesantes. Ahorita van a ver, digamos, por qué. Y después vamos a ver cómo nosotros lo aplicamos, Nicolás y yo, y después específicamente en el capítulo que yo hice, el tema, digamos, de integridad electoral y las malas prácticas, ¿no? Todo dentro del paraguas de la calidad de la democracia, ¿no? Entonces, a ver, ¿de dónde nació la idea de estudiar la calidad de la democracia? O'Donnell, dando un curso en Costa Rica, tiene a varios alumnos, entre ellos Poulet, el que, digamos, le pregunta, oye, ¿por qué en Costa Rica, siendo una democracia bastante consolidada, la más vieja de América Latina, seguimos teniendo problemas de A, B, C, D? ¿No? Eso implica que no somos democracia, no somos democracia. ¿Por qué todavía, digamos, hay desigualdad? ¿Por qué hay todavía pobres? ¿Por qué no? O sea, no funciona mejor el sistema de justicia. ¿Por qué hay poca rendición de cuentas? ¿Eso nos hace o no nos hace democracia? Ahí nace, digamos, toda la idea de, bueno, a ver, partamos, digamos, de un escalón que es, hay que reconocer que cuando hablamos de calidad es porque ya hay democracia. O sea, no hablamos de calidad de la democracia cuando no hay democracia. Hablamos de democracia, de calidad de democracia cuando ya hay un piso mínimo de democracia, que son las elecciones democráticas que cumplen con ciertas características, que son competitivas, que son transparentes, que son profesionales, que son libres, que son justas, ¿no? Entonces, son parámetros muy claros de qué elecciones estamos hablando. Cuando hay elecciones democráticas en un país, entonces sí, digamos, hablamos de que hay democracia, por lo menos electoral, y entonces podemos hablar de calidad de la democracia. El otro, digamos, ingrediente que nutre los estudios de calidad de la democracia son las auditorías a la democracia, que nacieron en el Reino Unido. De hecho, fue un ejercicio que inicia, digamos, desde fuera de la academia, pero que después se une con la academia. Y fue la idea de hacer auditorías ciudadanas, ni siquiera auditorías académicas, ¿no? Auditorías políticas, era una auditoría ciudadana, así le llamaban, ¿no? Y se hicieron, digamos, en el Reino Unido, en Canadá, en Australia, y la idea era
ver desde la óptica, desde la perspectiva ciudadana, qué calidad tiene su democracia. Y estamos hablando de democracias bastante consolidadas, ¿no? O sea, si estamos hablando de Reino Unido, Canadá y Australia, tres países, digamos, con una democracia bastante consolidada que estaban preocupados en los 90 por la calidad de su democracia, ¿no? Entonces, estos dos grandes ingredientes, por un lado, digamos, Oromen y su cátedra, primero en Costa Rica y después en Estados Unidos, y las auditorías a la democracia nutren, digamos, de manera sustantiva este nuevo enfoque que está, digamos, construyéndose como todo lo que es la calidad democrática. ¿Qué dice, digamos, este enfoque? ¿De qué hablamos cuando hablamos de calidad? Molino es quien desarrolla propiamente el enfoque, no es, digamos, Oromen, es Molino retomando en gran medida la literatura de la administración, de las ciencias administrativas más clásicas, Fayol, etc., que tiene que ver, digamos, con los procesos prácticamente industriales, ¿no? Que es cuando hablamos de calidad, cuando un producto, una institución tiene calidad, y entonces de ahí retoma la idea de que la calidad tiene tres grandes dimensiones, y es, por un lado, los procedimientos, cómo está hecho, después el contenido y el resultado. Piensen, digamos, ¿ustedes han ido a McDonald's en algún otro estado de la República? Seguramente sí, ¿no? Lo han probado aquí y lo han probado a lo mejor en otro estado, lo han probado a lo mejor hasta en otro país. ¿Sabe diferente? No. ¿Por qué? Porque tiene un procedimiento ya definido. Porque están estandarizados, porque todas las franquicias lo que venden es eso, una cierta calidad. Entonces, de ahí es que Molino empieza a elaborar, pero para las ciencias sociales, la idea de la calidad. Entonces, la idea es qué procedimientos y qué estándares tienen que cumplir esos procedimientos, pero ahora en la democracia, para que, digamos, nosotros tengamos una democracia, digamos, de calidad baja, media, alta, ¿no? Entonces, acuérdense, hablamos de calidad de la democracia cuando ya existe democracia, al menos electoral, ¿no? Eso quiere decir que solamente podemos hablar de calidad de la democracia en aquellos países que ya están considerados como democráticos, semidemocráticos, semilibres, es decir, ahí ya podemos entrar a la discusión de en qué momento pasas, digamos, ¿no? O sea, en qué momento das el brinquito a la democracia. Pero una vez que se reconocen las elecciones democráticas que cumplen con ciertas características en un país, entonces podemos hablar de democracia. El otro día me preguntaban, entonces podemos hablar de democracia, de calidad de la democracia en Cuba. No, pues no, porque no es una democracia, ¿no? Porque no tiene elecciones libres, porque los partidos políticos no tienen la libertad de presentarse a las elecciones, ¿no? Porque hay un control absoluto de la oferta de quién se presenta a elecciones. Entonces, en la medida en la que no tiene ni ese requisito básico, ¿no? Que no tiene, digamos, elecciones libres, limpias, transparentes, competitivas, no podemos avanzar, digamos, en la discusión de qué calidad tiene esa democracia, ¿no? Cuando, ustedes saben cuándo México, digamos, dio ese pasito en los índices más importantes de democracia en el mundo a ser parte de las democracias electorales. 2006, 2012, antes, ¿no? 97. Fue a partir precisamente de la reforma del 96 que los procedimientos en que garantizó la autonomía del órgano que organiza las elecciones, se afinaron procedimientos
Y es precisamente a partir de las elecciones de 1997 intermedias y la primera alternancia, ¿no? Que damos el primer brinco. Y el segundo, en donde ya somos democracia libre, es precisamente en 2000. Primero en 97 dimos un paso, ¿no? Reconocido internacionalmente. En 2000 prácticamente nos accedimos a democracia libre según Freedom House. Y después, ¿qué creen? ¿Hemos avanzado o hemos retrocedido? Bueno, se los dejo para el ratito. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de los procedimientos? De que sea un proceso controlado, exacto, definido con métodos y tiempos precisos. Cuestiones como, digamos, lo que acaba de pasar en Baja California, que el Congreso, digamos, ya después de las elecciones, una vez que se dio prácticamente incluso la calificación de la elección, decide modificar la temporalidad, el periodo por el cual fue electo el gobernador. Eso rompe con la idea del procedimiento. Entonces, eso prácticamente bajaría, digamos, la calidad de la democracia en el Estado de California. No la nulifica, ojo. Seguimos hablando de democracia en la medida en la que tuvieron elecciones. Tuvieron elecciones libres, limpias, competitivas, pero su calidad, digamos, baja dramáticamente en la medida en la que violentaron uno de los procedimientos. El periodo estaba establecido y violentaron a través de un proceso legislativo, digamos, ese periodo. Entonces, rompe con los procedimientos. Es como si yo ando haciendo las hamburguesas y yo de pronto digo, ay, mira, esta se ve medio mal, la quito, la arreglo y la pongo. Ya rompí un procedimiento. A lo mejor no es dramático. A lo mejor le pongo chorizo, putifarra, que ya es producto nacional, ¿no? A lo mejor la mejoro, pero rompí un procedimiento. Y eso va, digamos, a disminuir la calidad. ¿Qué estamos hablando con contenido? Son características estructurales, ya sea en el diseño, materiales, funcionamiento. Y finalmente el resultado, derivado indirectamente, o sea, no directamente, pero es democracia de calidad, en términos de resultados, pues cuando sus ciudadanos están, digamos, básicamente satisfechos con cómo funciona, ¿no? la democracia. En palabras de Morlino, digamos, la definición que tiene es una democracia de calidad, es una buena democracia, ¿no? Es una estructura institucional estable que hace posible la libertad y la igualdad de los ciudadanos mediante el funcionamiento legítimo de sus instituciones y mecanismos. Entonces, lo que vemos, dijimos que era, es una estructura institucional. Digamos, aquí está puesta la parte sustantiva, que es la libertad y la igualdad, un funcionamiento legítimo de sus instituciones y mecanismos, habla de la parte de resultados y la estructura institucional de los procedimientos. ¿Sí? Sí, ya. Calidad en términos de procedimientos, cuando los ciudadanos pueden verificar y evaluar en qué medida el gobierno atiende los objetivos de libertad y igualdad. Estado de Derecho, contenido, ciudadanos y comunidades gozan de derechos y libertades. Y finalmente los resultados es un régimen ampliamente legitimado que satisface a los ciudadanos, ¿no? Y reconoce 8 dimensiones de la democracia. Esto es importante porque el debate de la calidad, ¿no? Lo primero que pone en el centro es plantear que la democracia es más que elecciones, pero no puede ser nada. O sea, porque el piso básico de la democracia son estas elecciones con ciertas características, son las elecciones democráticas, ese es su piso básico, pero no se queda ahí. De hecho, si ustedes ven las dimensiones de la democracia, pues lo que podemos ver es que las elecciones, digamos, como tal, no se estudian. Se estudian primero, en primera cuenta, bajo, digamos, el principio democrático de la rendición de cuentas. Las elecciones son, desde el enfoque de calidad de la democracia, un proceso de rendición de cuentas. No se agota en la elección de los procedimientos, digamos, de elección de los gobernantes, sino que va más allá, ¿no? O sea, incluye un procedimiento
que son propiamente, ¿no?, la organización de las elecciones, pero va más allá porque tiene un contenido específico que tiene que ver con la rendición de cuentas y un resultado. Las primeras 5 dimensiones tienen que ver con los procedimientos. Estado de Derecho, rendición de cuentas interinstitucional, o sea, es la vertical y la horizontal, la participación y la competencia. Y el resto se refiere a contenidos y resultados. Primero el contenido, respeto pleno a derechos y libertades, la aplicación progresiva de una mayor igualdad política, social y económica, y finalmente la dimensión más compleja de la calidad de la democracia, que es la responsabilidad, ¿no?, que es la capacidad que tiene el gobierno de responder a los intereses de los ciudadanos. Es una de las dimensiones más complejas porque, digamos, no solamente porque dar resultados y modificar la realidad es bastante complejo, gobernar es, digamos, muy difícil, sino porque cómo abordar, digamos, en la pluralidad que implica una democracia, qué intereses se responden. Porque hablamos, digamos, en términos generales de la responsabilidad como la capacidad de respuesta del gobierno a los intereses de los ciudadanos, pero esos intereses de los ciudadanos no son unidireccionales, ¿no?, siempre están en conflicto, entonces es bastante compleja. La academia ha encontrado múltiples problemas para, digamos, tratar de medir hasta qué punto los gobiernos efectivamente responden a los intereses de los ciudadanos. Estado de Derecho, pues básicamente supremacía de la ley. Estas son 5 subdimensiones dentro de el Estado de Derecho. Hay otras más, o sea, Morlino agrega prácticamente como 8 o 10 más, pero las más importantes está la seguridad individual y orden civil, la independencia del Poder Judicial, la capacidad institucional para formular y aplicar leyes, la lucha contra la corrupción y la relación que hay entre las fuerzas de seguridad y el respeto a los derechos civiles. En el caso de la rendición de cuentas horizontal, el centro está, digamos, en cómo el votante tiene información suficiente para decidir si castiga o recompensa al candidato. ¿Sí? O sea, el eje de las elecciones no está en, digamos, no solo en los procedimientos, sino básicamente en si existen las condiciones para que los ciudadanos puedan decidir a quién premia y a quién castiga, ¿no? Entonces, eso que de entrada nos lleva a la pregunta de las campañas, nos lleva a la pregunta de en qué medida los partidos están generando, digamos, propuestas de política pública, en qué medida la política que tenemos, particularmente de las campañas, está más allá del clientelismo. Yo les envié un texto que está publicado en inglés, que es el de análisis de política de partidos políticos, y yo les envié la traducción que está a punto de salir en español. Yo se las envié ya en español, y tiene que ver con la capacidad que tienen los partidos políticos de competir programáticamente en función, digamos, con propuestas de política, ¿no? Porque de eso se trata, digamos, la propuesta de calidad de la democracia en términos de elección. O sea, el proceso de rendición de cuentas, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que durante las campañas los partidos lo que nos ofrecen, o sea, la oferta partidista es programática, nos ofrecen programas, nos ofrecen políticas públicas frente a los problemas públicos. En las campañas nosotros elegimos a los partidos que tengan una oferta más cercana a nuestra preferencia y, digamos, la fórmula democrática lo que plantea es que una vez que terminan las elecciones y ese partido es electo, pues lleva a cabo, digamos, los programas que promete. ¿Qué pasa en las siguientes elecciones? Yo juzgo si ese partido que prometió esas políticas públicas frente a los problemas públicos efectivamente cumplió o no cumplió. Esa es la rendición de cuentas. Entonces, la idea de la rendición de cuentas electoral está muy vinculada con la capacidad que tienen los partidos de
generar, promover y ser parte de una política programática. Versus la política clientelar, digamos, a la que estamos muy vinculados prácticamente en todo América Latina, y particularmente en México. La rendición de cuentas interinstitucional es aquella que tiene que ver con los otros órganos de gobierno, que tanto ejercen, digamos, control sobre los diversos actores. Y esto tiene que ver, digamos, con la capacidad que tiene el Congreso, los bancos centrales, el Poder Judicial y los organismos autónomos de ejercer control. Yo creo que uno de los problemas que hoy tenemos con, digamos, el cuestionamiento que hace el presidente a los órganos autónomos es que, de alguna manera, lo que está haciendo es desbalanceando el equilibrio, digamos, de poderes que hemos construido en los últimos años, ¿no? Porque los organismos autónomos forman parte de esta rendición de cuentas interinstitucional, forman parte de este balance que hay para pedirle cuentas al Congreso y a la presidencia del Poder Ejecutivo, vamos, sobre las decisiones que se toman. O'Donnell y Schmitter también sugieren que los partidos políticos, sindicatos y organizaciones también tendrían que estar sujetos a estos controles. Hoy, por ejemplo, uno de los ámbitos en los que existe menos control interinstitucional es sobre los partidos políticos. Yo no sé si alguien de ustedes se ha metido a los informes financieros de los partidos políticos, pero de ahí tú puedes ver directa y automáticamente que es una simulación absoluta. Porque parten de, yo recibí 480, ¿no? Y me gasto 480. Y todo lo cuadran para que salga en ceros. Bueno, es 480.28. Entonces dices, qué raro, a mí nunca me salen mis cuentas así. La organización inquieta. O sea, no, dices, ay, qué extraño, ¿no? Que todo les cuadre al día, nunca les sobra un peso, ¿no? Qué extraño, ¿no? Entonces, y además reciben lo que declaran, ¿no? Reciben de todo su presupuesto el 0.1 de recursos externos, de recursos privados, nada. Estamos entre el 90 y el 100%, digamos, de los recursos son públicos, de los partidos políticos. Entonces, creo que los mecanismos de control sobre los partidos políticos son, sin duda, uno de los ámbitos, temas y problemas que alguien que esté interesado en partidos políticos debe ponerle una mira, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con el dinero. ¿Cómo sobreviven? ¿Qué hacen con el dinero? ¿Qué tanto efectivamente el dinero les sirve para fortalecer sus estructuras organizacionales? ¿Qué tanto han logrado formar cuadros? ¿Cómo los forman? ¿Qué les dan? Yo, por ejemplo, en este texto muestro cómo lo que invierte en la formación de sus cuadros es muy, pero muy poquito, ¿no? Muy poquito. Lo que hacen, digamos, para el análisis, digamos, que tienen que hacer para nutrir a las campañas y para nutrir a los gobiernos de insumos, para planes de gobierno, para política pública, es nulo. Entonces, pues si no utilizan el dinero para formar cuadros y tampoco hacen estudios de política pública, pues ¿cómo queremos tener mejores gobiernos? O sea, tenemos partidos que saben ganar elecciones y que se han vuelto expertos en seguir las normas, más o menos, y en muchas mañas, eso sí, a full, pero sobre todo para ganar elecciones, pero no para gobernar. Y eso es otro de los ámbitos, digamos, en los que hay muy poco trabajo, ¿no? Participación, conjunto de comportamientos que permiten a la sociedad, colectiva o individualmente, influir en las decisiones de autoridades políticas. Yo leí, Pedro, tu trabajo,
Y digo, o sea, lo vamos a comentar después, pero una parte, digamos, pareciera que quiere tocar la parte de la participación. Vamos a los ciudadanos. En las democracias más consolidadas, esos instrumentos sirven particularmente en temas de política pública. No en temas electorales, no en temas políticos, no en juicios políticos. Nadie pone ninguna democracia, ¿no? Consolidada, pues pone a discusión, oye, ¿encarcelamos o no encarcelamos a los presidentes que hay en el lugar? No, a ver, esto es un tema judicial, o sea, tiene que ir por derecho. No, ponen a discusión los temas de política pública, aquellos, digamos, que generan más división. Hay muchas formas de participación, convencional, no convencional, partidos, campañas electorales, acciones colectivas, pero también huelgas, manifestaciones, violencia, disturbios. Y la competencia dentro del sistema de partidos, por ejemplo, pues, qué tantas condiciones de la competencia son equitativas, los derechos que tienen, ¿no? La equidad en la contienda. Y, digamos, Morlino habla de que hay dos subdimensiones científicas de la competencia, habla de la entrada y la salida. La entrada, cuando la competencia relevante es entre actores políticos, ¿no? Que tiene que ver con la libertad de los partidos de competir entre sí, y la salida, los patrones alternativos en la formación de gobierno. Las las dimensiones referidas al contenido, en primer lugar, los derechos y libertades, una séptima es la aplicación progresiva de una mayor igualdad política, social y económica, y tiene que ver pues, con el conjunto de derechos sociales, digamos, y derechos económicos y políticos que tienen los ciudadanos y qué tan satisfechos están con la democracia, y la capacidad de respuesta del gobierno, ¿no? Que tiene que ver, digamos, con la satisfacción de los gobernados a través de la política pública, ¿no? Y aquí es donde yo ubico en el ámbito de la responsabilidad, en la competencia y en la responsabilidad, el papel de los partidos en la formulación de política pública, ¿no? Aquí les pongo, pues vean el capítulo de análisis de políticas y partidos, ¿no? Que tiene que ver con eso. De hecho, por ejemplo, la literatura sobre partidos políticos enfatiza particularmente, y sobre todo en México, todo el ámbito electoral de los partidos políticos. Pero, digamos, esta otra dimensión del trabajo de los partidos políticos que tiene que ver con su función de gobierno. Ellos tienen dos funciones, ¿no? Tres grandes funciones: la función electoral, ¿no? La función de gobierno y la función de control. Entonces, en su función electoral, pues compiten, desarrollan, ¿no? Las campañas, etc. Pero en su función de gobierno, o sea, al formar parte del gobierno, su trabajo sustantivo está en la política pública. Y es aquí donde se une la ciencia política con la política pública. Porque los partidos políticos son, cuando llegan, digamos, cuando en las elecciones logran, digamos, el éxito, logran ganar, pues ya son encargados como partidos de elaborar políticas públicas y de gobernar. Aquí pareciera que ya cuando llegan al gobierno ya dejaron de ser partidos, entonces ya nadie los estudia porque pues, entonces ya son partidos. No, sí son partidos. De hecho, algo que el profesor Reveles empezó a estudiar, ya no sé si continuó o no, este Francisco Reveles era con partido las administraciones, sí. Ajá. Sí, sí está. Con lo de partidos sí, en el gobierno. Sí, con el PRD y ahora se extendiendo. O sea, ¿cómo gobiernan los partidos? Fíjense que yo dirigí una tesis en Flaxo muy interesante. Pues de un profesor que está aquí, que es de Carlos Sánchez y Sánchez. No sé si les haya dado clases, pero ya sacó su libro y tuvo la enorme fortuna de que consiguiéramos a Alejandro Moreno como su director de tesis. Le proporcionó los datos de las encuestas de Reforma
Y eso le permitió a Carlos estructurar la tesis sobre el impacto que tenía el partidismo del PRD en los programas sociales. O sea, cómo, digamos, y en qué medida los programas sociales, particularmente los que estaban dirigidos a mujeres solteras, a adultos mayores, nutrían el partidismo del PRD. Porque, digamos, aquí se pone a prueba, digamos, la tesis de Anthony Damos, ¿no? ¿Para qué hacen los partidos política pública? ¿Ustedes saben para qué lo hacen? La hacen para solucionar problemas públicos, la hacen para ganar. O sea, Anthony Damos es el primero que dice, a ver, los partidos hacen políticas públicas para ganar elecciones, no para solucionar problemas públicos. Entonces, lo que él probó es que a través de estos programas sociales, el PRD y ahora Morena han logrado incrementar el partidismo. En el centro está la discusión de cómo se forma la identidad partidista. Acuérdense que hay tres grandes corrientes, ¿no? Estas tres grandes corrientes de la formación del partidismo, ¿no? Por un lado está la vieja escuela, ¿no? Chicago, que lo que dice es, a ver, esta es una cuestión que viene desde la familia, ¿no? La identidad partidista es un vínculo casi afectivo, amoroso que hay entre un partido, ¿no? Y las personas. Y entonces generan tal vínculo que yo, ¿no? O sea, así me tenga que morir, voy a seguir siendo, ¿no? Partidista, ¿no? Entonces, frente a la escuela, a esa escuela de la identificación partidaria, surge la escuela de la racionalidad, que dice, suena raro, ¿no? A ver, ¿cómo explicas que fulanitos votaban por tal y ahora votan por tal? Porque, ¿no? En realidad son votantes racionales que votan por aquellas propuestas de política pública que están más cercanas a sus preferencias. Y hay la otra escuela, la sociológica, que lo que dice ustedes ya lo vieron, ¿no? Todos, ¿no? En la escuela de verano, ¿no? Y la otra escuela que lo que dice es, no, a ver, o sea, el voto es básicamente sociológico. Tiene que ver con dónde vivo, con quién vivo, en qué región, si vivo en una ciudad tototota, ¿no? Con X problemas, o si vivo, ¿no? En el campo, y me estoy con campesino, ¿no? Entonces, digamos, esta parte, digamos, de política pública de los partidos está muy dejada de lado. Otro ámbito, diría yo, de grandes oportunidades de trabajo en el campo de los partidos. Y el papel de los partidos en la política programática versus política clientelar. Yo lo que planteo en el capítulo que dicen bien es que desafortunadamente en México sigue existiendo básicamente una política clientelar más que programática, ¿no? Pero que de alguna manera revela, ¿no? Está vinculado al hecho de que los partidos políticos no invierten, ¿no? O sea, ¿por qué los partidos van a invertir dinero en analizar políticas públicas, en poner un centro de investigación de vanguardia sobre qué deben hacer los gobiernos frente, por ejemplo, a problemas de seguridad, ¿no? Problemas de narcotráfico? ¿Por qué van a invertir si a la hora de que lleguen con los votantes lo que dicen es dar un saco de cemento? O sea, el dinero está, y el dinero lo ponen los partidos políticos en donde creen que pueden tener mayor rentabilidad. Y es un círculo vicioso del cual no hemos podido salir. Entonces, los partidos no invierten, ¿no? En la investigación de vanguardia de política pública, no forman esos cuadros para gobernar a través de política pública, utilizando el conocimiento, mejores prácticas a nivel mundial para enfrentar los problemas sociales, no invierten en eso, mantienen, digamos,
digamos, este círculo vicioso de la política clientelar, que finalmente lo que implica es dar dinero, generar clientelas, digamos, que no piden, no tradición de cuentas, no implican. Entonces, eso influye evidentemente en la calidad. Bueno. Y finalmente, hemos presentarles, este es toda esta parte, digamos, de calidad de la democracia. Morlino hace, digamos, dos grandes apartados dentro para llegar a esto, que es, por un lado, todos los indicadores que utilizan para cada una de las 8 dimensiones. Acuérdense que partimos de esta. Entonces, para cada una tiene, digamos, ciertos indicadores, prácticamente todos ellos muy validados, elaborados por organismos internacionales, y hace, digamos, esta suma a partir de los indicadores y además hace entrevistas a expertos de cada uno de los países. Eso es lo que lo lleva, digamos, a plantear a estos resultados en donde pone, digamos, a Uruguay, digamos, como el país de América Latina con la calidad de la democracia más alta, seguido por Chile, después Costa Rica, Brasil, Argentina, Perú, Salvador, Paraguay y luego México. México, en un lugar, digamos, intermedio. Sí, tienes que tocar el precio de Ahí con 3.14. ¿No? En el texto de calidad de la democracia en América Latina de Morlino, se lo recomiendo, del 2014, bastante bueno, hace una descripción, digamos, de que es que como que la pila no está bajando. Bueno, vamos a Levin y Molina. Me parece importante, digamos, enfatizar Levin y Molina me gusta que son muy sistemáticos y estructurados. Parten primero de una definición de democracia para después pasar a plantear, digamos, cómo eso se traslada a una vez más, que solo habiendo democracia podemos hablar de calidad de la democracia. Entonces, lo que están describiendo en estas condiciones pues, es la democracia. O sea, dicen, una democracia tiene que tener todo esto, ¿no? Los funcionarios son electos, las elecciones son libres, hay libertad de expresión. A partir de eso, ese es el piso básico. Me gusta porque Levin y Molina dejan clarísimo qué condiciones para ellos son las mínimas indispensables para que podamos hablar de calidad de la democracia. Por eso, yo no puedo hablar de calidad de la democracia en Cuba, porque no hay libertad de expresión, porque las elecciones no son libres, porque el gobierno no está en manos de los funcionarios electos, porque la ciudadanía no tiene acceso efectivo a fuentes alternativas. Entonces, si vamos a comparar la calidad de la democracia, vamos a compararla solamente en aquellos países que ya tienen esto. ¿Sí? Entonces, esas, digamos, es las condiciones mínimas básicas de un país para que nosotros podamos juzgar su calidad. Okay. Y entonces pasan a la definición de calidad, por eso me gusta. Vean cómo hay una diferencia entre la definición de democracia y las condiciones mínimas, y después dicen, bueno, ya que hay eso, entonces la calidad viene dada por la medida en la que los ciudadanos participan informadamente en los procesos de votación libres, imparciales y democráticos. O sea, la condición básica es que haya libertad de expresión y que haya acceso, digamos, efectivo. Esa es la condición. Y después, la calidad viene dada por si efectivamente en los procesos de votación participan los ciudadanos informadamente. ¿Sí? Después, si efectivamente influyen o no en la toma de decisiones políticas.
y exigen responsabilidad a los gobernantes. Y por la medida en la que los gobernantes son quienes toman las decisiones y lo hacen respondiendo a la voluntad popular. Entonces, hay muchas cosas de Lenin y Molina que me gustan, pero particularmente esta, digamos, que es hacer muy claro de qué partimos. O sea, la democracia es este conjunto de condiciones, me dan este piso básico que me dicen, a partir de esto puedo juzgar la calidad, y después me dicen cuáles son los criterios a partir de los cuales yo juzgo la calidad. Y después construyen, digamos, 5 grandes dimensiones. No 8, como Molina, no 8 como Leonardo Molina, sino 5, ¿no? En donde ellos evalúan la participación, la accountability, responsabilidad, la soberanía, la respuesta a la voluntad popular y la decisión electoral. Y, digamos, sin detenernos en todo el proceso, digamos, de decisión, ellos llegan a, otra vez, sí, ¿verdad? Bueno, entonces se coloca de nueva cuenta como el país con la mayor calidad de la democracia en América Latina, seguido por Costa Rica, Chile, Argentina, y en este caso nos va mejor. México está en un 5º lugar dentro de América Latina. En el índice de Leonardo Molina estaba un poco más abajo. Y hay una gran discusión de si, por ejemplo, Venezuela debió o no haber entrado en ese momento. Leonardo Molina y también Leonardo Molina, lo que dicen es todavía tenía elecciones, digamos, en general democráticas, pero como ven, digamos, hay, coinciden. De hecho, hay un trabajo muy interesante de Esther Caja que lo que hace es hacer una correlación entre 5 indicadores, 5 índices de calidad de la democracia, pura calidad de la democracia, ¿no? Molina, Morlino y algunas otras junto con Croquet y lo que ven es que prácticamente con mediciones total y absolutamente distintas llegan al mismo punto. Uruguay, Costa Rica y Chile siempre, digamos, en primer lugar. Bueno, vamos, digamos, a la propuesta de Idea Internacional. ¿Qué es, digamos, lo que hace Idea Internacional? Hace un índice compuesto de lo que llama el estado global de la democracia. Global State of Democracy. Es una herramienta cuantitativa, básicamente, para medir la evolución de la democracia a nivel mundial y regional en sus diferentes aspectos a lo largo del tiempo, a partir de 1975. No sé, han tenido contacto con una gran base de datos, una encuesta, digamos, de expertos que se llama Barbaes of Democracy. Está, digamos, 50-60% basada en Barbaes of Democracy. Le añaden, digamos, además datos duros y encuestas a especialistas. Cada vez más los índices de democracia que conocemos están haciendo mezclas que tratan de ser lo más coordinadas de datos duros con la perspectiva de expertos, ya sea académicos, especialistas en los distintos ámbitos, para tratar de capturar, digamos, esas variaciones, ¿no? Ustedes incluso, cuando pasemos al caso mexicano, van a ver cómo de pronto salta, ¿no? Que me ponen un listado, ¿no?, del que puedo hablar porque soy de ahí, de Zacatecas, ¿no? Y me ponen con alta democracia, ¿no?
De verdad que yo dije, ay, caray, no, cuando yo lo hubiera puesto así, ¿no? Cuando yo les puedo decir, vi toda mi infancia ahí, el deterioro que hay institucional es dramático. Pero, digamos, a veces los números puros y duros te dicen una cosa, y por eso complementarlo con, digamos, una parte cualitativa, siempre es bueno, ¿no? Siempre el objetivo es evitar sesgos, como vamos a ver después. Digamos, como coordinadora de la Escuela de Verano en Métodos, Conceptos y Técnicas de Ciencia Política, les puedo decir que prácticamente de los cursos, que son de 2 semanas, ¿no? Por ejemplo, el de modelos de regresión moderna, ¿no? Se dedica 4 días a explicarte la regresión y los otros 6 días se dedica a decirte cuáles son los peligros, digamos, ¿no? de la regresión. ¿Cuántos sesgos, digamos, se pueden tener y por tanto cómo tienes que evitar y estar segurísima, digamos, de que tus resultados efectivamente son válidos, son robustos, aplican, o sea, generan hallazgos efectivos, o sea, todas las, digamos, elementos o criterios que tienes que tener, digamos, qué reglas no hay que violar, ¿no? Entonces, son más las reglas que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, o sea, ¿cómo evitar los sesgos? ¿No? 6 días nos pasamos viendo cómo evitar los sesgos, digamos, que los datos puros pueden generar, ¿no? Entonces, toda la idea de estos índices de democracia es evitar los sesgos. Entonces, ¿qué dice el marco conceptual? Define la democracia enfatizando el control popular sobre la toma de decisiones públicas y los tomadores de decisiones, el control y la igualdad entre los ciudadanos en el ejercicio de su control. Entonces, lo que ellos dicen es la democracia, un poco siguiendo a Shapiro, es control sobre los gobernantes. Tomando Bocana, el abuso, digamos, quienes están en el poder tienden básicamente a abusar de él. Entonces, el eje de la democracia es el sistema de controles que generan para evitar esos abusos. El sistema de control implica tanto los controles de parte de la ciudadanía como los controles de parte de las instituciones. Entonces, ellos delimitan, digamos, la democracia con 5 atributos, 16 subatributos y 97 indicadores. Entonces, define la democracia en función del control popular y la equidad política. Tienen 5, digamos, dimensiones, 5 atributos le llaman, y después cada uno se desagrega en 3, 4, ¿no? 5, 4 subatributos. Entonces, gobierno representativo, derechos fundamentales, los controles sobre el gobierno, la administración imparcial y la participación comprometida. Cada uno de estos se va desagregando. Fíjense cómo, digamos, el Unidad Internacional te deja súper claro que cada uno de estos, digamos, está medido por distintos indicadores. Miren, son 97 indicadores. ¿Verdad? Para cubrir los 5 atributos, los 16 subatributos, utilizan 97 indicadores. Entonces, me gusta porque me parece que, digamos, abordan áreas muy importantes de la democracia que no lo hace Levin Molina. ¿Por qué? Ya no me voy a detener mucho en esto, pero sí dejarles en claro que uno de los debates más poco acabados que hay en términos de la calidad de la democracia es si el gobierno y la efectividad del gobierno forma parte o no de la democracia. Levin y Molina, de hecho, lo que dicen es, una cosa es la calidad de las instituciones
instituciones democráticas y otra cosa es efectividad gubernamental. Porque podemos tener democracias con gobierno, digamos, poco efectivo. Un ejemplo que se ocurre. Ay, nosotros, por favor. O sea, somos una democracia, pero con gobiernos muy poco efectivos. India es un país, ¿no?, reconocido mundialmente por su democracia, pero tiene gobiernos poco efectivos. ¿Sí? Levin y Molina ponen el acento en eso. Lo que dicen es, a ver, vamos a sacar la efectividad gubernamental de la fórmula, digamos, de la calidad de la democracia. Dejemos en calidad de la democracia solamente si efectivamente existen las instituciones para controlar al gobierno en su gasto, pero no si es eficiente, no en los resultados. Los resultados son otra onda. Los resultados no implican, digamos, tirar al niño completo. O sea, la idea, por ejemplo, que hoy tenemos de borrón y cuenta nuevo, porque todo lo que existe atrás, ¿no?, está contaminado, no es democrático. A mí me parece que es riesgoso. Es tirar al niño con todo, ¿no?, el Moisés y todo. Cuando tenemos que ser capaces de diferenciar entre el establecimiento de instituciones democráticas, a lo mejor deficientes, gastalonas, si quieren, lo que sea, y la eficiencia gubernamental. En México creo que hemos avanzado mucho en construcción de instituciones democráticas, en ese sentido somos una democracia en vías de consolidación, pero tenemos gobiernos tremendamente ineficientes, tremendamente. Entonces tenemos un problema de eficiencia gubernamental muy severo. Digo, tan severa que pasan gobiernos, ¿no?, del PAN, del PRI, de hoy de Morena, y seguimos con muertos todos los días. ¿Por qué? No hemos sido capaces de generar gobiernos, digamos, que generen políticas públicas frente, digamos, a este grave problema. Entonces, sí hay una gran discusión. Miren, si ustedes ven, por ejemplo, aquí, ¿no?, lo que ponen es el control sobre el gobierno, y después aquí la administración imparcial, ¿no?, qué tanta ausencia de corrupción hay, qué tan predecible es la aplicación de la ley, qué tan representativo es el gobierno, ¿no?, mientras que Levin y Molina ponen solamente, digamos, este ámbito que es el más cercano al gobierno. ¿Qué tan, digamos, responsable es? ¿Qué tanta rendición de cuentas hay, ¿no? Entonces, a ver, dentro del gobierno representativo y de internacional, nos coloca el acceso al poder, ¿no?, que son las elecciones, ¿no? 4 subatributos: elecciones limpias, sufragio inclusivo, partidos políticos libres y gobiernos electos. Derechos fundamentales, derechos de igualdad sociales. El tercer atributo tiene que ver con los controles del gobierno. Son medidas gubernamentales de control efectivo al poder ejecutivo, básicamente. Incluye 3: parlamento efectivo. ¿Qué tan efectivo es el Congreso para ejercer control sobre el Ejecutivo? La independencia judicial y la integridad de los medios de comunicación. La administración imparcial incluye 2 subatributos: la ausencia de corrupción y cumplimiento previsible, y la participación comprometida, que tiene que ver con qué tanto existen los espacios y mecanismos de participación y compromiso social de distintos niveles, ¿no? Subatributos de este aspecto no se agregan, es el único atributo en el que no generan un índice. Bueno,
¿Cómo se han aplicado en México? ¿Qué tanto sabemos, digamos, de la democracia, ¿no?, a nivel local y federal? Entonces, lo primero que les voy a presentar es la aplicación de este enfoque de idea internacional al caso mexicano. Es una publicación que terminamos apenas en enero, el doctor Nicolás y yo, a solicitud de idea internacional, y en el que presentamos, digamos, un diagnóstico de la democracia en México. Está por salir ya publicado, tanto en su página web como impreso. De hecho, pasado mañana vamos a hacer, digamos, una primera presentación. ¿Y qué encontramos? Ponemos que una primera aproximación a la democracia mexicana a través de estos índices compuestos del Estado Global de la Democracia nos muestran que hay una notable mejora del 75 a la primera década del siglo XX, prácticamente a 2003. Después de esa mejora, hay estancamiento e incluso regreso. Entonces, si yo lo pusiera así, plantearía, estamos en un momento histórico de regresión de la democracia en México, de estancamiento y por regresión, de tal manera que hoy es más que nunca importante acentuar, digamos, el avance en nuestra democracia, porque efectivamente, ¿no?, hay hasta 2015. Y en el reporte, como los datos de idea internacional van de 75 a 2015, se los recomiendo, es un gran sitio, tienen todo disponible, bajan la base de datos, digamos, digo, a diferencia de, por ejemplo, Latino Barómetro, pues hay que comprarla, ¿no? Freedom Hub, que siempre sale carísimo, ¿no? Esta ya está disponible. El reporte va a salir. Incluimos un capítulo sobre el 2018, en el que hacemos una valoración de lo que representaron esas elecciones para para el avance, digamos, democrático del país, y metemos datos de integridad electoral a falta de, digamos, la actualización que tiene idea sobre sus indicadores. Pero realmente, digo, me parece que es una nueva propuesta. Digamos, insisto, está muy basado en Variety of Democracy, pero está aplicado, digamos, a nivel nacional en México. La verdad, muy interesante. Y bueno, lo que quiero mostrarles es cómo hoy, efectivamente, tenemos bajo estos indicadores, pues un estancamiento, ¿no? Al menos estancamiento, ¿no? Si no, pero si nos vamos, digamos, hay una sola, digamos, un solo atributo en el que hay, digamos, primero se hizo un estancamiento y después hay un avance, que es en derechos fundamentales, ¿no? Fuera de eso, digamos, estamos incluso en el ámbito electoral, ¿no?, de gobierno representativo, tenemos, digamos, un declive, ¿no? Ya no se diga, pero digamos que hay un ámbito en el que esa caída es más pronunciada, es en el control gubernamental, ¿no? Entonces, yo creo que esto, pues, sin duda apela directamente a la capacidad que tienen los partidos políticos para ejercer control, ¿no? O sea, si ustedes ven, ¿no?, además es paradigmático, porque es cuando México ya es una democracia. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, en elecciones, en gobierno representativo, por qué si tenemos elecciones democráticas, este índice de gobierno representativo tiene una caída? Y ahí van a ver ustedes cómo el gobierno, o sea, las elecciones libres, transparentes, siguen aportando lo que han aportado desde la transición. Que este es ingrediente, que las elecciones son organizadas de manera profesional, de manera transparente, etc. Y que garantizan que los votos se cuenten.
pero ese ingrediente es uno. Hay otros. Y en todos esos otros hay un retroceso. Lo cual, digamos, en esto juega un papel fundamental los partidos políticos. Acuérdense, en gobierno representativo, aquí está más claro, ¿no? En gobierno representativo están las elecciones limpias, perfecto, sufragio inclusivo, ¿qué tanta inclusividad existe? ¿Qué tanto acceso a la justicia, por ejemplo, electoral existe? ¿Qué tanto los partidos políticos son libres? Fíjense que este ámbito, que es uno de los que yo también desarrollé hace muchos años en mi tesis, ¿no? De doctorado, desde los criterios internacionales para el registro y competencia de los partidos políticos en las elecciones, México, digamos, tiene un serio problema, porque ha ido elevando los requisitos que se incluyen en la ley para formar partidos políticos y participar en las elecciones. Y eso implica que son muy restrictivos. ¿Y quiénes son los que hacen las leyes para los que han ido elevando? Son los partidos que ya están adentro. Entonces, los que están adentro le cierran la puerta a los que están afuera, ¿no? Y eso genera para Pedro problemas, digamos, serios de representación. Entonces, ¿por qué hay problemas de representación? Pues entre otras cosas porque las leyes han sido cada vez más excluyentes. Son cada vez más, digamos, elevan los requisitos que permiten que haya no excepciones. La única manera de que haya siempre una depuración del sistema de partidos es que haya una libre competencia. Si la competencia, digamos, está sobreregulada, como existe en este momento, tenemos un problema en la oferta en los partidistas y en los gobiernos políticos. Entonces, tenemos los indicadores de ideas se comportan de manera semejante a qué hicimos, digamos, para saber qué tanto efectivamente esos datos nos mostraban la realidad. O sea, imagínate que alguien, ¿no? Yo le muestro esto y me dice, oye, pero qué casualidad, o sea, en Freedom House vamos excelente, ¿no? Freedom House dice otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue validar los datos. ¿A través de qué? Pues a través de fuentes de validación, digamos, como los que propone Collier. Collier habla de 3 tipos de validación. Voy a detenerme en eso un poco más adelante, pero solo les digo que lo que hicimos fue hacer un cruce de datos entre los datos de Idea Internacional, los de Polity y los de Freedom House, y hay una correlación de 7.8, ¿no? 0.7.8, lo cual implica que prácticamente para, digamos, en términos generales, están diciéndonos lo mismo. Sí, efectivamente hay un deterioro, ¿no? Estancamiento o deterioro de la democracia en México en sus distintas dimensiones. Solo 3 subatributos tienen, digamos, una mejora. Es democracia directa, efectivamente el hecho de que hayamos ingresado a la Constitución y a las leyes, a las constituciones locales, mecanismos de democracia directa, es lo que ha generado que la democracia directa, digamos, aparezca como una ampliación de derechos, ¿no? Hemos ganado. También se ganó en independencia judicial, ¿no? Acuérdense que la reforma del 94 y después del 96 ha hecho grandes avances en ese sentido y en el derecho social, ¿no? Entonces, en estos 3 subatributos se logran ganancias en su desempeño, pero ninguno de los índices compuestos logra, digamos, revertir. Y después, ya en el sitio podrán ver cómo hay, digamos, en algunos ámbitos, aquí hacemos la comparación entre atributos y subatributos de México, el mundo y América Latina, ¿no? Y entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que queríamos ver? Si el deterioro de la democracia es un fenómeno mundial, es un fenómeno de América Latina o solamente pasa. Bueno, lo que comprobamos es que en muchos ámbitos ese deterioro es mundial.
O sea, en muchos ámbitos, efectivamente, tenemos, digamos, por ejemplo, en México es mucho mayor el deterioro del Parlamento efectivo, que es la capacidad de control del Congreso sobre el poder ejecutivo, es mucho más pronunciado en México que en el mundo y que en América Latina. Entonces, este es un foco rojo. Nos apartamos de la tendencia mundial. Más adelante les voy a plantear lo de por qué es importante partir de un problema empírico. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que es un problema empírico? Bueno, de varias maneras. Los sustantivos son los datos. Los datos que nos permitan ver qué tan, digamos, importante es un problema. Aquí yo me doy cuenta que hay problemas. ¿Por qué? Porque México, que es, digamos, la línea más oscura, se aparta de la tendencia del mundo y de América Latina en varios ejes, ¿no? Por ejemplo, la corrupción. En México hay mucha corrupción, en todo el mundo hay corrupción, pero en México está al círculo, ¿no? Es menor la calificación y lo que podemos ver es que en México la corrupción es un problema mayúsculo y se separa dramáticamente de la tendencia incluso en América Latina. Tendemos a generalizar, digamos, el nivel de corrupción en América Latina, ojo, no. Es mucho más dramático en México que en el resto del mundo de América Latina. La participación de la sociedad civil es otro de los ámbitos en los que prácticamente estamos en la calle, ¿no? Es decir, tendemos, digamos, a no participar. Y en la medida en la que esa participación, digamos, es prácticamente nula, digamos, podemos prever problemas, digamos, en otros ámbitos. Entonces, ¿para qué nos sirve ver si México se aparta del mundo o América Latina? Para ver, digamos, qué tanto estamos sobre la tendencia y es un problema mundial o no, ¿no? Por ejemplo, vean en el caso, digamos, de gobierno representativo, hay un problema del gobierno representativo prácticamente en todo el mundo, ¿no? O sea, las elecciones pueden ser libres, competitivas, transparentes, etcétera, y el piso de la democracia, digamos, es incuestionable, pero, digamos, los otros ingredientes para el gobierno representativo tienen problemas. A ver, a nivel subnacional, les voy a presentar, digamos, dos propuestas. La primera es esta que encabeza Salvador Puig y colegas del Colegio de México. En este yo escribí un texto sobre el diseño institucional de las elecciones, en el que describo todo lo de los órganos electorales, etc. Entonces, ellos son, creo yo, es la primera propuesta más seria sobre la calidad de la democracia a nivel subnacional en México. Entonces, cualquiera que quiera hablar de la democracia a nivel subnacional en México tiene que conocer esto, tiene que conocer la propuesta de IDDLA y algunas de las otras que existen y partir de eso para poder, digamos, construir su proyecto de investigación. A ver, ¿por qué un análisis subnacional? Dicen ellos, argumentan que el proceso de democratización nacional se originó en el ámbito local. Porque ahí se formaron y se consolidaron los sistemas de partidos competitivos. Parte de esa cita que sigue siendo una discusión de dónde partió digamos, la transición a la democracia. Partió de los estados hacia la federación, fue gracias al 88, digamos, que se reforman las leyes electorales y se impulsa el proceso de democratización de los estados. Bueno, ellos lo que plantean es la interacción entre cambios en el ámbito federal y transformaciones en los estados, lo que explica la situación de la democracia nacional y el proceso de democratización en los estados. Hablan de dos dimensiones. Ellos construyen un índice de democracia estatal que tiene dos dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con las elecciones, con lo que le llaman consulta protegida, que se nutre de 4 indicadores
y la segunda dimensión. La primera, toman, digamos, en cuenta el número efectivo de partidos representados en el electorado, el número efectivo de partidos de los congresos locales, la participación en las elecciones locales y la alternancia en el Poder Ejecutivo estatal. La segunda dimensión, que tiene que ver con la protección de los ciudadanos de la acción arbitraria del gobierno, la miden por medio de dos indicadores: número de recomendaciones emitidas por la CNDH y el número de estaciones de radio y periódicos en cada estado de los municipios. ¿Por qué estos indicadores y no otros? Bueno, es un gran debate, la verdad es que ya van en la segunda edición. Yo, digamos, siento que no recogen, digamos, ¿no?, muchos de los ámbitos de democracia a nivel estatal que, digamos, tendrían que estar representados. A mí, por ejemplo, me gustaría después poder bajar esto, digamos, es como mi sueño, ¿no?, en próximos años, es proponer la idea internacional, tratar de generar un índice de democracia a nivel estatal con todos estos, digamos, atributos y subatributos, porque me parece que el hecho de tener, digamos, 97 indicadores, ¿no?, atributos, 5 atributos, 12 subatributos, lo que te permite es tratar de capturar lo más cercano, digamos, al enfoque de calidad de la democracia, a la complejidad de la misma, ¿no? La democracia es más que elecciones, no puede ser menos, pero como vieron, estamos entre 8 y 5 dimensiones, pero no podemos, digamos, o sea, solamente restringirnos a las elecciones, ¿no?, a los partidos políticos, y me parece que una de las críticas a la propuesta que tienen estos colegas del Colegio de México es que están muy centrados, vean, en, pues, cuántos partidos hay. ¿Cuántos partidos hay en el electorado? O sea, ¿cuántos se presentan en elecciones? ¿Cuántos llegan a tener representación? Lo cual tiene que ver con umbrales, está fijado por un sistema de... Leonardo Valdés ya les habló de cómo influye el sistema electoral en el sistema de partidos, por tanto tiene que ver con, si tú pones un umbral bien altote, pues no van a entrar, ¿me entiendes? Y entonces tienes 10 partidos en el electorado, pero a lo mejor entran nada más 3. Pero además, ya no es solamente el sistema, una parte del sistema electoral, también es el de las coaliciones. Las reglas de las coaliciones hacen que, y la lógica de las coaliciones electorales hace que la oferta partidista, digamos, disminuya, ¿no? Entonces, y después, pues la participación de las elecciones, si ven, digamos, está demasiado centrado, desde mi punto de vista, en las elecciones, ¿no? Entonces, bueno, después poner mecanismos de control sobre el gobierno e irnos a las recomendaciones emitidas por la CNDH, yo pondría al menos las recomendaciones que fueron efectivamente aceptadas y aplicadas, ¿no?, más que las emitidas, porque las emitidas incluyen incluso aquellas que no tenían sustento, es decir, que las desecharon, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos desechó. Entonces es como muy artificial. Y el número de estaciones de radio, porque no encontraron indicadores de libertad de expresión. No va a tener Colima las mismas. ¿No? O sea, Colima, Tlaxcala y Querétaro, pues no van a tener las mismas que el de ya en entrada es un cero. Entonces, ojo, vamos a verlo al ratito, pero uno de las decisiones más importantes como investigadores para ustedes es, 1, conceptos de los que partan; 2, cómo, digamos, eso se convierte, digamos, en variables, y 3, los indicadores que utilizan. Porque si yo digo, voy a medir la democracia estatal, ya de verdad estoy hablando de una cosa amplia, ¿no?, que tendrían que contemplar, pues al menos, algunos de las 5 dimensiones de Molina, o las 8 de Morlino, o lo más cercano a eso, ¿no?, o los atributos de idea internacional, los 5 grandes atributos.
Y después, ojo con los indicadores, porque los indicadores te pueden sesgar absoluta y totalmente, digamos, tus mediciones. Y entonces, la lectura, digamos, de la realidad, de esa realidad, digamos, que estás tratando de capturar, pues está sesgada de entrada, ¿no? Entonces, el índice se obtuvo mediante un análisis de componentes principales. Esa es una herramienta, digamos, estadística a partir de la cual tú puedes mezclar, digamos, indicadores que pueden estar, digamos, muy ligados unos con otros, y es una herramienta que lo que hace es darte un resultado, digamos, más robusto de la mezcla. La mezcla directa puede ser, no, es más bien, la mezcla directa es problemática, no puede ser, es problemática. O sea, yo sumo así de manera directa, número efectivo de partidos en el electorado, 5. Número efectivo de partidos en el Congreso. El porcentaje de participación, 30%. Esa mezcla directa es problemática. Tiene muchos, digamos, sesgos en el cálculo que puede resultar en, obviamente, una medida muy sesgada. Entonces, una forma mucho más segura de hacerlo es a través de esta herramienta que son el análisis de componentes principales. El índice muestra una variación considerable entre los estados, lo cual indica importantes diferencias en el nivel de democracia de cada estado, ¿no? ¿Qué patrones se encontraron? La mayoría de los estados con niveles bajos y muy bajos de democracia se encuentran en el sureste, y los altos niveles altos y muy altos de democracia local en el centro y norte del país, y, digamos, nos proporcionan este mapa, ¿no? En donde, miren, el muy bajo, que está punteado, ¿no? Tiene, digamos, a los estados básicamente del sur, nada sorprendente, ¿no? Los de bajo, pues incluyen algunos de estos, alto y muy alto, los encontramos aquí donde se les acaba de ocurrir que era muy bueno modificar el procedimiento. Entonces, bueno, factores que explican los niveles de democracia. En esto ya se ha avanzado. Hay una enorme discusión desde, llevamos 20 años discutiendo qué factores explican el nivel de democracia, por qué sí, por qué no. Entonces, aquellos que quieren estudiar el nivel de democracia en los estados en México tienen que participar de esta discusión, ¿no? Entonces, ¿qué encuentran? La variable que tiene mayor impacto sobre el índice de democracia es el nivel de marginación. Eso es lo que ellos encuentran, ¿no? Es un factor que determina en mayor o menor medida el nivel de democracia que han alcanzado los estados. Y es un factor estructural, socioeconómico, ¿no? A mí me parece que hay socioeconómico. Yo encontré, digamos, hay muchos cuestionamientos sobre esto, y que tienen que ver básicamente con falta de control, ¿no? Otros factores relevantes: índice de corrupción y buen gobierno, la presencia organizativa de la izquierda, ¿no? Entonces, bueno, de corrupción y buen gobierno, pues evidentemente a mayor corrupción, menor democracia, ¿no? Digamos que esa presencia organizativa está absorbiendo digamos, límites estructurales a la organización en general, ¿no? Pero particularmente de la izquierda. O sea, si ya la izquierda se organiza es porque hay libertad de expresión, porque hay libertad de organización, es porque hay, digamos, disposición de recursos en general, humanos, económicos, ¿no? Políticos. O sea, para ellos es un indicador, digamos, que muestra o compensa varios otros. Sí, pero por ejemplo, Michoacán lleva gobernado por el PRD y no hay una libertad de oposición. Yo creo, bueno, esto se los puse no para criticar a mis colegas, porque aparte participo en el esfuerzo del colectivo y tengo un capítulo, sino para que vean cómo en esto de la investigación hay que tomar decisiones, pero esas decisiones son muy importantes, porque uno puede salir con índice de democracia estatal, y después cuando le van rascando,
Y tú vas a decir, no, a ver, espérame tantito, aquí hay sesgos claros, hay problemas serios. Yo creo que hay un problema, digamos, que tiene que ver, y que el origen de todo esto es un problema conceptual. En principio conceptual y el más grave en la medición, ¿no? En la selección de indicadores. Digamos, para mí el problema, insisto, original, es tratar de reducir, digamos, en el índice de democracia estatal a dos dimensiones: las elecciones, digamos, y el control del gobierno. Pero imagínense que ya, ok, bueno, ya. Pero, digamos, el primer error es reducir a dos dimensiones la democracia, y segundo, grave, garrafal, es utilizar estos indicadores. Bueno. Y bueno, este es, digamos, la forma en la que presentaron, digamos, su modelo multivariado, ¿no? Para explicar la democracia estatal. Vean cómo el índice de marginación efectivamente, digamos, es el que parece significativo, junto con, por ejemplo, el número de casillas en las que el PRD tuvo representante, que es, digamos, lo que ellos plantean como el nivel organizativo de la izquierda. O sea, tiene más, digamos, capacidad organizativa, pero como este índice estatal está muy centrado, insisto, en elecciones y partidos, y ya, ¿no? Y el índice de corrupción. Bueno, hay problemas, digamos, serios. Se les ha cuestionado, por ejemplo, la ENE, 32. Quisieron disminuir los sesgos a partir del uso de componentes principales. Sigue teniendo problemas. Yo utilicé, en uno del capítulo que les mandé, precisamente utilicé componentes principales. La verdad es que hoy entiendo que no es suficiente. Bueno, IDD México a mí me gusta mucho, me parece que es súper exhaustivo. Busca evaluar el desarrollo de la democracia en cada una de las 32 entidades del país. El desarrollo democrático, dicen ellos, está definido por el proceso por el cual el sistema político logra acercarse a los fines. Es una definición maximalista, ¿no? Comprende 4 grandes dimensiones, ahorita lo vamos viendo: legalidad del régimen democrático, Estado de Derecho, ¿no? Respeto a derechos políticos y libertades civiles, calidad institucional y eficiencia política, ¿no? La democracia de las instituciones y el ejercicio del poder efectivo para gobernar. De estas 4 se van a 32 indicadores, ¿no? La legalidad del régimen democrático tiene que ver con elección libre, sufragio universal, participación plena. Dentro del respeto de derechos políticos y libertades civiles, o sea, lo que le llaman democracia de los ciudadanos, está el voto de adhesión política, o sea, la participación electoral, y aquí te dicen hasta las fórmulas que utilizan, la cantidad de votos menos emitidos. Es el primer índice de democracia que yo he visto que toma en cuenta el voto nulo. Hay una enorme discusión sobre qué representa el voto nulo. Desafortunadamente en México la ley no nos permite, digamos, hacer la diferenciación entre el voto blanco y el voto nulo, aquellos que anulan a propósito, por protesta, o aquellos, digamos, que simple y sencillamente cometen errores, ¿no? Pusieron, ¿no? O sea, las crucecitas las pusieron en 2 partidos que no están coahuilados, o pusieron alguna marca, entonces no nos permite hacer la diferencia, pero es interesante, digamos, en la discusión que pone o propone IDD, digamos, el incorporar los votos nulos emitidos, porque en general en el mundo, digamos, tiene que ver con críticas a la representación y particularmente a los partidos políticos, ¿no? Entonces creo que es interesante. Está también el condicionamiento de libertades y derechos por inseguridad. ¿Ustedes creen que la inseguridad erosiona la democracia?
Claro, porque influye tu pensamiento sobre quién vas a elegir como gobernante que promueve tu seguridad. ¿Creen? Otro ámbito de gran oportunidad, casi nadie está estudiando el impacto que tiene la inseguridad en la forma en la que decide la gente por libertad. O sea, tenemos ya estudios que nos muestran que afecta en México a nivel subnacional, afecta el nivel de participación electoral, pero no sabemos cómo está afectando la decisión electoral. O sea, cuando hay mucha inseguridad, tiendes a premiar o a castigar, tiendes a buscar una opción distinta al gobierno que claramente, digamos, está fallando en el trabajo de luchar contra la inseguridad o no, ¿no? ¿Hay más alternancia o no? Y después, ¿cómo opera la delincuencia organizada en los partidos políticos? No es el caso presentarles, pero con gusto si alguien está trabajando sobre eso se los presento. Y es que metimos en la coordina la encuesta de integridad electoral a nivel nacional en México, que es la misma que aplica aquí para el nivel mundial. Y logramos meter 6 preguntas que tienen que ver con el crimen organizado en los estados. Entonces, lo que estamos midiendo es qué tanto influye en el financiamiento, en la selección de candidatos, y qué tanto influye en la decisión desde los expertos. ¿No? Es una encuesta de expertos y lo que hemos visto es un incremento dramático de la influencia que tiene el crimen organizado en un ámbito particular. El del financiamiento ya se venía estandarizando. De unos cuantos estados hace 8 años a más. Hoy ya eligen candidatos en todos los partidos. O sea, promueven a sus candidatos dentro del PRD, dentro de Morena, dentro del PAN y dentro del PRI para que quien quiere, el que quiere es de su lado. Bueno, si eso no es dramático, a mí me parece. ¿Y saben qué? Hicimos un encuentro sobre esto con representantes de partidos políticos ante el INE y nadie se atrevió a hablar. Nadie. Les dije, es que lo que nosotros necesitamos es entender qué está pasando en los partidos políticos frente al crimen organizado. Les temen, los tienen amenazados, extorsionados, les dan dinero. O sea, díganos algo. O sea, tenemos que entender por qué hay estados en donde no proponen candidatos. Ahí es porque nadie se atreve, porque el partido no les da cobijo, porque los partidos prefieren echarse para atrás y mira que el crimen organizado decida que de todos modos, si no, pues nos matan a los candidatos, ¿no? O a los presidentes. Cero, no hay investigación al respecto. Yo quiero proponerlo, pero no sé, no he conseguido financiamiento, entonces no sé si tendrá que esperar un poco más, pero bueno, hay digamos, me parece muy afortunado de este índice de democracia incorporar la tasa de homicidios y la tasa de secuestros como parte, digamos, del índice de democracia. El tipo de elección, ¿no? La encuesta, un puntaje encuesta de derechos ciudadanos, su índice de derechos políticos y de libertades civiles, violencia de género. A mí me parece que digamos, el hecho de tomar en cuenta la tasa de homicidios contra mujeres también es una de las virtudes de este índice, porque en el resto no aparece. No aparece y me parece que muestra pues, una de las debilidades más grandes de nuestra democracia. Otro ámbito, digamos, en el que no trabajan los demás es la exclusión de derechos a indígenas y la representación femenina en los gobiernos, ejecutivo, legislativo y judicial a nivel estatal. De veras, o sea, ahora sí que yo no tengo nada que ver con